Estos son 6 casos misteriosos sin resolver. Número 6. El misterio de Lars Mittank. El misterio se centra en la desaparición de Lars Mittank, un hombre alemán de 28 años, que durante sus vacaciones en Bulgaria en 2014, según los informes, Lars se involucró en una pelea con otro hombre en la playa y sufrió una pequeña lesión en el oído. Acudió al médico y le recomendaron no volar debido al tímpano perforado y le recetó medicamentos para curarle. Al final de sus vacaciones decidió quedarse en Bulgaria para recibir tratamiento adicional y les dijo a sus amigos que podían irse sin él. Ahora solo, Lars pasó la noche en un hotel. Durante su estancia contactó con su madre en un estado de pánico y le dijo que no se sentía seguro, ya que creía que había 4 hombres siguiéndole y le pidió que cancelara sus tarjetas de crédito. A la mañana siguiente, Lars visitó el consultorio médico dentro del aeropuerto. Tan pronto como entró, saltó y salió corriendo dejando todas sus pertenencias atrás. En este vídeo de videovigilancia muestran los últimos momentos de Lars antes de desaparecer sin dejar rastro. Su familia ha afirmado que no tenía antecedentes de enfermedad mental y lo están buscando desesperadamente. Algunos creen que su extraño comportamiento pudo deberse a una lesión en la cabeza que los médicos no detectaron y que provocó una ruptura psicótica. Sin embargo, Lars aún no ha sido encontrado y se desconoce su paradero. Número 5. Las luces de Phoenix. El 13 de marzo de 1997, durante las horas comprendidas entre las 7:30 y las 10:30 de la noche, miles de personas presenciaron un avistamiento de ovnis en Phoenix, Arizona y Sonora, México. Debido a la cantidad de testigos presenciales, el evento ha sido descrito como el avistamiento de ovnis más famosos de la historia. El ovni apareció por primera vez en el cielo en una formación triangular, con un tamaño aproximado al de varios campos de fútbol, moviéndose lentamente y en silencio a través del cielo, bloqueando las estrellas a su paso. También se observaron luces estacionarias. La explicación oficial del gobierno es que los ovnis eran simplemente bengalas utilizadas para prácticas de tiro. Sin embargo, muchas personas no creen esa explicación y creen que se trató de algo más. Se han reportado 2 avistamientos más del mismo ovni o ovnis muy similares en 2007 y 2008. Y el 3 de febrero de 2015, las luces de Phoenix regresaron una vez más. Número 4. Kenny Beach. Kenny, un excursionista experimentado, publicó en un comentario en YouTube en 2014 sobre una cueva misteriosa que había encontrado en el desierto de Nevada. Afirmaba que la cueva ubicada cerca de la base de la Fuerza Aérea Nellis tenía la forma de una M mayúscula perfecta y que al entrar en ella su cuerpo vibraba intensa y violentamente. Aterrorizado y confundido abandonó el área, sin embargo decidió no rendirse, se propuso volver a encontrar la caverna y explorarla más a fondo. Afirmó que esta era la única cueva que había temido en su vida, pero que estaba determinado a encontrarla. Kenny no era un hombre que se asustara fácilmente, a menudo hacía senderismo en áreas peligrosas con escasos suministros. También tenía mucha experiencia en el manejo de animales salvajes mortales. En un vídeo que grabó durante su segunda expedición afirmó que de manera extraña estaba siendo observado por un misterioso carnero negro. Sin embargo, en este viaje no logró encontrar la cueva. Motivado por los usuarios que le comentaron en el vídeo de YouTube y su propio sentido de la aventura, decidió intentarlo una vez más, esta vez amarrándose con un arma. Un usuario anónimo de YouTube le advirtió en un comentario: no vuelvas allí, si encuentras la entrada de esa cueva no entres, si lo haces no saldrás. A pesar de los peligros, partió el 10 de noviembre y nunca regresó. Durante su búsqueda solo se encontró su teléfono móvil cerca de un pozo de mina abandonado. No tenía el GPS, lo cual era habitual en sus excursiones. La especulación sobre su muerte son abundantes. La mayoría afirman que simplemente pudo haber sido víctima de los elementos. Sus excursiones eran intensas y Kenny afirmaba que a menudo su cuerpo tardaba 3 o más días en recuperarse de estas caminatas agotadoras. Esta caminata en particular fue dura, remota, impredecible y llena de peligros. También se especula que pudo haberse quitado la vida ya que él y su familia tenían antecedentes de depresión y enfermedades mentales. Otros especulan que pudo haber huido de su vida para empezar de nuevo en un lugar nuevo. Pero la teoría más interesante se basa en las afirmaciones de Kenny sobre el efecto de la cueva en su cuerpo. La base de la Fuerza Aérea Nellis está relacionada con muchas teorías de la conspiración sobre experimentos militares, túneles subterráneos e investigaciones secretas. El Área 51, la base militar ultra secreta más famosa, está relativamente cerca del lugar. Número 3. Brandon Swanson. El 14 de mayo de 2008, Brandon, de 19 años, desapareció alrededor de las 2 de la madrugada. Para celebrar el último día de clase, Brandon y sus compañeros de clase organizaron una fiesta.
De regreso de los festejos alrededor de la medianoche, Brandon accidentalmente condujo su vehículo hacia un barranco y quedó atrapado. Supuestamente había tomado solo un par de bebidas, no lo suficiente como para explicar su conducción deficiente o desorientación. Después de intentar contactar con sus amigos sin éxito, Brandon llamó a su padre. Le informó de que se encontraba bien y a salvo. Les dijo a sus padres que estaba cerca del pueblo Lind, a un corto trayecto en coche, desde Marshall, Minnesota, donde vivían los 3 miembros de la familia. Sus padres se dirigieron al lugar y encendieron las luces del coche para llamar la atención de Brandon. Él informó que no podía ver sus luces. Luego encendió las luces de su coche, pero sus padres tampoco pudieron ver nada. Durante todo este periodo, Brandon y su padre estuvieron en comunicación a través de sus móviles. Luego Brandon decidió caminar hasta la casa de un amigo en Lind y permaneció en el teléfono con su padre. Durante la llamada, supuestamente Brandon cruzó campos como atajo. Después de aproximadamente 47 minutos de hablar entre ellos, su padre escuchó a Brandon decir «Oh, mierda», antes de que la llamada se cortara. Sus padres afirmaron que sonaba como si Brandon se hubiera resbalado, caído o dejado caer su teléfono. Brian Swanson, quien intentó llamar a su hijo varias veces, no obtuvo respuesta. Luego buscó a su hijo pero no encontró ningún rastro de él. La policía lograron encontrar el coche de Brandon a través de los registros de teléfono. Curiosamente, el coche no se encontraba en ningún lugar cercano a donde Brandon había indicado estar. De hecho, se encontraba a 32 kilómetros al norte de su supuesta ubicación. Los campos agrícolas y bosques en el área se ven muy similares, lo que podría explicar su confusión. Curiosamente, algunas fuentes también afirman que en todas las puertas del coche de Brandon estaban abiertas. El clima lluvioso pudo afectar las escenas del crimen y gran parte de las tierras circundantes son propiedad privada de agricultores, por lo que no se pueden explorar sin una orden judicial. La búsqueda de Brandon ha concluido a cientos de voluntarios, perros, aviones y helicópteros. De manera extraña, Brandon condujo a casa por caminos de grava en lugar de optar por una ruta más directa a lo largo de la carretera 68. Se desconoce por qué eligió esa ruta en particular. Número 2. Steven Koecher. El 13 de diciembre de 2009, Steven, de 30 años de edad, desapareció en Henderson, Nevada. Un hombre de aspecto pulcro, respetado y religioso. Steven decidió emprender un viaje inexplicable desde su estado natal, Utah, hacia su destino final en Nevada. El coche de Steven fue encontrado en un callejón sin salida y poco después se informó de su desaparición. Las imágenes de videovigilancia lo muestran aparcando su coche, dejándolo allí y saliendo. En estas imágenes está solo y parece caminar como si tuviera un destino en mente. Cuando se descubrió su coche, algunos de sus objetos personales todavía estaban dentro, incluyendo regalos de Navidad que había comprado unos días antes, así como mantas y almohadas. Faltaban objetos en el coche, incluyendo su teléfono, su cartera, pasaporte y la licencia de conducir. Durante 2 días después de su desaparición, la señal de su móvil fue detectada por una torre de señal varios kilómetros lejos de su coche. Se desconoce por qué Steven estaba realizando llamadas telefónicas cerca de esa torre, donde exactamente se encontraba, y si realmente fue Steven quien hizo esas llamadas. Su familia no sabe exactamente por qué dejó Utah sin ninguna causa aparente de su desaparición más allá de algunas preocupaciones financieras. Algunos han especulado que Steven podría haber ido a Nevada en busca de trabajo o repartir volantes publicitarios de un negocio de limpieza de ventanas. El caso sigue abierto y sin resolver. Número 1. Brian Schaffer. El 31 de marzo de 2006, Brian, un estudiante de medicina de 27 años de la Universidad Estatal de Ohio, estaba bebiendo en un bar con amigos, de los cuales luego se separó. Se le vio en las cámaras de seguridad alrededor de las 2 de la madrugada, hablando con 2 chicas fuera del mismo bar antes de volver a entrar en el edificio. Esta es la última grabación registrada de él. Lo que hace este caso particularmente extraño es que solo había una entrada pública a ese bar, la misma en la que había sido grabado anteriormente en las cámaras de seguridad. Estas cámaras no muestran que salga del edificio en ningún otro momento, y los investigadores no pueden determinar si y cómo salió del bar. Todas las demás salidas parecen poco probables y medios inexplicables de abandonar el edificio. Se le pidió a todas las personas que se encontraron con Brian esa noche que se sometieran a pruebas de polígrafo. Meredith Red, una amiga, y el padre de Brian pasaron sus pruebas, al igual que otras personas. Curiosamente, William Florence, un amigo de Brian con quien estaba bebiendo esa noche, se negó a hacerse la prueba. Ninguna de estas pruebas pudo llevar a los detectives a ninguna conclusión. Una teoría es que Brian pudo haber entrado al bar y cambiado de ropa para ocultarse de las cámaras. En ese momento estaba de luto por su madre, quien había fallecido el mes anterior. Algunos especulan que quería escapar para enfrentar el proceso de duelo, sin embargo, dado que no ha regresado aún,
esto parece algo improbable. Otros teóricos afirman que tal vez fue asesinado dentro del bar por el infame asesino de la sonrisa feliz, mientras que algunos proponen que pudo haber salido por una salida solo para el personal autorizado y encontró su muerte de camino a casa. Sin embargo, todas estas teorías parecen extrañas en el peor de los casos y especulativas en el mejor de los casos. El caso continúa sin resolverse. Si te gustan los tops de diferentes temáticas, deja tu like, suscríbete, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!